Botánica, tema número 3. Clasificación jerárquica. En la clasificación jerárquica nos permite separar o unir los organismos vivos de un grupo de acuerdo a similitudes o diferencia. En estas características puede ser morfológica, fisiológica o de comportamiento, incluso genético, entre otras variantes. En la actualidad se distinguen reinos, con los cuales tenemos como reino principal el Plantae, donde encontramos todo tipo de plantas. Tenemos el reino Animalia, que incluye todos los animales. En tercero, el reino Fungi, los hongos. Cuarto, reino Protista. Quinto, el reino Procariota, que incluye las bacterias. Debido a que existen cientos de miles de diferentes tipos de organismos vivos, se decide entonces agruparlos a cada reino en otras subdivisiones, taxones. El más común es la clasificación jerárquica de 7 taxones, como son los siguientes, que son el reino, filo o división, clase, orden, familia, género y especie. ¿Por qué dejamos a un lado el dominio? Porque por lo general el dominio se lo ignora y se suele empezar por el reino, ya que seguiría esta la categoría taxonómica o el taxón con mayor cantidad de individuos. Un ejemplo de esto es el de la rosa, una clasificación de la rosa, ¿no? Tenemos que el reino de la rosa es Plantae, tiene un filo de plantas vasculares, la clase es Angiosperma, que son plantas con flores, el orden es Rosales, la familia es Rosácea, género Rosa y especie Rosa Halicia. ¿Qué son las categorías taxonómicas? Las categorías taxonómicas, como dije anteriormente, vamos a ver cada una de ellas. ¿Qué es dominio? Es la categoría basada en diferencia en las secuencias de DNA, ribosoma, RNA y transferencia, como por ejemplo la archea y las eucariotas. El reino es la categoría basada en las características celulares y el requerimiento nutritivo de diferentes tejidos, entre otras características que tiene la planta. Como por ejemplo tenemos el reino protista, tenemos los fungis, los plantaes. Filo o división se agrupa a los organismos de ascendencia como que tienen un mismo modelo de organización. Para el reino se emplea el término de división como sinónimo de filo. Como por ejemplo existen casi 40.000 filos, la mayoría de animales pertenece a algunos de los siguientes: artrópodos, moluscas, poríferas, etc. ¿Qué es la clase? Es el conjunto de órdenes con características comunes, como por ejemplo tenemos el reino animal, que son los mamíferos, Animalia, y los insectos, Insecta. La orden. Esta categoría taxonómica agrupa el conjunto de familias con características muy comunes, como por ejemplo los primates, rosales, lepidópteras, osteroidas, pasiformes. ¿Qué es la familia? La familia es la jerarquía, en lo cual se agrupan todos los géneros con propiedades similares. Cuando se dificulta clasificar determinados organismos, se recuerda el empleo de la superfamilia o subfamilia, como por ejemplo Hominidae, Rosácea, Leguminosae, Asterizae y Filidae. El género incluye a muchas especies que están emparentadas entre sí. No obstante, hay algunos géneros que abarcan una sola especie, como son los Homos, Pinus, Panteras, Maruina y Pisaster. Las especies son conjuntos o son individuos que se reproducen entre sí y dejan crías fértiles, como son los sapiens, angiospermas, reptiles, anfibios, crustáceos y hipnóteros. Aquí tenemos en clasificación jerárquica un ejemplo de taxonomía entre el ser humano y las plantas. En este caso es un girasol.
En dominio tenemos que los dos son Eukaryae. El reino es Animalia en los seres humanos y en el girasol es Plantae. El filo es Chordata en el ser humano y en los plantaes, en las plantas, en el girasol es Antiofita. La clase es Magmalia y en el girasol es Dicotiledonea. Orden Primates y en el otro es Asterales en las plantas. La familia del ser humano es Hominidae, mientras que en los girasoles es Asteraceae. El género en el ser humano es Homo, mientras que en las plantas en el girasol es Elianthus. La especie es Sapiens en el ser humano y en los girasoles en las plantas es Agnus. Contamos con otra clasificación jerárquica como son las rosas, que ya lo puse de ejemplo anteriormente. Aquí vemos también el reino, división, subdivisión, clase, subclase, serie de órdenes, familia, subfamilia, género y especie.